Y nos quedamos por aquí, viendo esta parte de lo que explican hoy en día los científicos. Y sé que es bien complicado, en principio, cuando de repente no nos hemos informado, aceptar esta serie de conclusiones. Hay que decir que son también hipótesis científicas, ¿verdad? No es que también haya sido exactamente así. Se aproxima a la verdad porque hacen algunas evaluaciones a nivel de la genética, de la adaptación, de la aparición de facultades en los individuos, que me preguntan aquí, ¿hasta qué tema vendría en el examen? No les había dicho ya. Yo recuerdo que mandé al chat hasta mito, magia y religión. Hasta ahí llega el examen. Eh, entonces, los científicos evalúan, vaya, por ejemplo, cómo es que el hombre logra ver los colores y los perros no. Entonces, evalúan eso a nivel del estudio de la genética, qué tuvo que haber pasado para que el hombre pueda ver los colores y los perros no lo puedan observar. Eh, entonces, así van evaluando, ¿verdad? ¿Qué mutación tuvo que haber ocurrido en el ser humano para que realmente haya llegado a esas facultades? ¿Y qué tipo de ojo habría tenido el ser anterior? De igual manera, se evalúan el tema de la piel, el tema de la estatura, el tema de la dieta. Lo evalúan en función de los cambios que tuvieron que haber ocurrido por adaptación, ¿verdad? Por selección natural, para llegar a sobrevivir desde el fondo del mar, donde aparece la vida, hasta llegar a ser un ser prácticamente terrestre, ¿verdad? Con ciertas facultades de por lo menos soportar la respiración hasta cierta cantidad de límite. Vemos que hay algunos nadadores que tienen la facultad de soportar hasta minutos de aguantar la respiración bajo el agua. Esa es una facultad evolutiva que el hombre llega a tener y que con la práctica lo puede volver a recuperar. Entonces implica que en algún momento de la historia tuvimos unas facultades anfibias, ¿verdad? En algún momento de la historia. Lo que pasa es que la falta de entrenamiento no nos permite que todos tengamos exactamente esas mismas facultades. Pero si alguien con entrenamiento logra tenerlas, es porque realmente fue una facultad que se ha ido abandonando, que ya no ha sido necesaria practicarla. Lo que decía Darwin, ¿verdad? Que órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si alguien practica desde muy joven la natación, respiración bajo el agua, puede llegar a tener hasta no sé cuánto es el límite de el récord mundial de soportar bajo el agua. No sé si alguien lo puede investigar mientras vamos avanzando en la clase. Récord mundial de respiración bajo agua. Vamos a ver cuánto es el máximo. El máximo son 24 minutos 33 segundos. Inténtelo usted. Intente soportar 24 minutos 33 segundos bajo el agua. Fue Budimir Buda Sobat quien logró el récord Guinness mundial con 24 minutos de respiración bajo el agua. Entonces, a eso nos referimos, que hay ciertas habilidades en el ser humano que le permiten tener eso. Y eso significa que hubo algún momento de la historia donde el ser humano tenía esas facultades. Así como se logra esta deducción. Además que vemos en la naturaleza algunas semejanzas con los animales, como por ejemplo este pez. Miren la dentadura muy parecida a la de cualquier ser humano, ¿verdad? Y si vemos el cráneo humano, pues todavía no hemos perdido lo que se puede ver en el pez, que tiene dientes más abajo, más arriba, ¿verdad? Igual nuestro cráneo, tenemos dientes en toda esta parte de aquí, incluso por la parte de la encía, por la parte de arriba, por la parte de abajo, vestigios de lo que en algún momento llegamos a utilizar, como hay muchos peces hoy en día que tienen muchísimos dientes que sí los utilizan, ¿verdad? Eh, veamos, por ejemplo, algunos tiburones que tienen muchísimas filas de dientes. Entonces, todo eso ha quedado en nosotros como un vestigio de órganos que ya no siguen utilizando, lo seguimos utilizando porque nos fuimos adaptando, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la ciencia. Ante el tema de esta idea de la evolución, o mejor dicho, esta teoría de la evolución y la protección que algunos también quieren hacer de su fe, de doctrina, quiero recordar a un filósofo cristiano católico que era sacerdote y que además era paleontólogo. Me refiero a Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin, que en un momento incluso fue incluso atacado por la misma iglesia. De alguna manera pusieron en duda la manera como él trataba de explicar el tema de la evolución del hombre con respecto al tema de la cristificación, es decir, del llegar a ser otros Cristos, ¿verdad? Que como Cristo es prácticamente el modelo de la humanidad, y es el paradigma a seguir, entonces cree que Cristo es la cúspide, que es a donde debemos todos llegar. Es lo que él llamaba el punto omega,
punto omega es el punto de máxima evolución humana. Entonces él creía de que llegar a ser como Cristo era llegar a ese punto omega, donde la humanidad llegará a tener la cualidad de ser tan perfecta como Cristo. Eh, lo que se produce en el momento de la santificación de los seres humanos es un proceso de perfeccionamiento, ¿verdad? De volver a ser perfectos, como dice la palabra. Jesús mismo lo dijo, ser perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. O lo decía en el Antiguo Testamento, sed santo como vuestro Padre Dios es santo. ¿Verdad? Bueno, en el texto de Levítico capítulo 11, 44 dice, sed perfectos porque yo Yahvé soy perfecto. No, perdón, sed santos porque yo Yahvé soy santo. Eso dice Levítico 11:44. Entonces vemos cómo la invitación a la santidad y perfección tiene que ver mucho con lo que él opinaba. Ahora, quizás fue un hombre incomprendido en su época, lo que sí es cierto es que a pesar de algunas advertencias que se hicieron a nivel doctrinal en la época de él, hoy en día hemos visto, por ejemplo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco citándolo, es decir, mencionando que lo que él establecía sobre la idea del Cristo cósmico, del Cristo universal, pues no está tan extraviado realmente le da en el clavo con lo que actualmente decimos en teología. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba este filósofo? Él era paleontólogo, además, era sacerdote y paleontólogo. Estuvo trabajando en la investigación de un cráneo junto con otro antropólogo que se llama Henry Brill, que se llama el Homo sinanthropus. Pierre Teilhard de Chardin, sin más preámbulos, nos regala una frase muy bonita que me parece que nos debe hacer pensar, que es la frase que dice, Dieu n'est pas le fait les choses, a laissé les choses se faire. Dice, Dios no hizo las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios ha creado el universo, no necesita estar manipulando la materia como si fuera una especie de esta imagen tan metafórica que a veces utilizamos, la imagen del alfarero, ¿verdad? Que se aplica metafóricamente a Dios, pero no es que Dios esté ahí agarrando como un alfarero a la existencia del universo, modificándolo como que fuera un mecánico, arreglando el motor para que funcione bien, sino que solo le bastó decir, hágase para que todo se hiciera. Significa que la palabra de él, creadora, es una palabra perfecta. Solo le bastó decir, hágase todo y se hizo. Y se hizo en el orden y ley que él deseaba que se hiciera. Por lo cual no está ahí manipulando la creación. Creer que la evolución es contraria al tema de la creación, para Teilhard de Chardin, es absurdo, porque más bien coincide. Creer que Dios hizo al hombre, pero lo hizo bajo las leyes que rigen el universo, no es incongruente con la fe. Totalmente más bien reafirma la idea de un Dios tan perfecto que no tiene necesidad de estar manipulando a la criatura, sino que solo le dijo, hágase y se hizo. Y se hizo en el orden cósmico, en el orden de las cosas, con las leyes del universo, con el proceso evolutivo. De hecho, el mismo Génesis, cuando uno lee el Génesis, uno se da cuenta que hay un proceso evolutivo. No fue en un solo día que creó todo. O sea, piensen en esto. Si creer que Dios creó al hombre tal cual, de manera exacta como lo vemos hoy en día, por así decirlo, es una cualidad que le daría a Dios una gran perfección. ¿Y qué decir entonces de los 6 días de la creación? ¿Será que Dios fue imperfecto al haber colocado 6 días y mejor no haber hecho todo de un solo? ¿Por qué fueron 6 días? ¿A qué se refiere la Biblia con 6 días? Además, son días humanos, porque no había planeta Tierra. En el principio, cuando aleteaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, no había planeta Tierra. ¿Por qué habla de días? ¿A qué se refiere con días? ¿No será más bien eones? Que cada día divino sea millones de años. Hay que aprender a ver ese texto con un poquito más de amplitud porque a veces la interpretación literal nos hace creer que realmente fueron 6 días o 7 días de 24 horas cada día. Cuando estaríamos prácticamente siendo a ser muy literales, estaríamos diciendo que Dios es tan imperfecto que tuvo que esperar 7 días para crear las cosas, que le costó 6 días. O sea, entonces significa que si le costó 6 días para crearlo todo, no es tan perfecto. Ese es el error al que conlleva la interpretación literal de ese texto. Entonces, por lo cual, debemos de entender que cuando la Biblia habla de días de la creación, estaríamos prácticamente hablando de eones, ¿verdad? Tal como canta el salmista, ¿verdad? 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Para el hombre puede ser miles de años, para Dios puede ser un respiro, ¿verdad? Un segundo.
En la eternidad, en la visión de la eternidad de Dios, no podemos hablar de un tiempo limitado, ¿verdad? Sino de un tiempo muy prolongado. Eh, a esa idea. Este es el cráneo que investigó, ¿cómo se llama? Teilhard de Chardin con Henry Brill. Le llamaron el Homo sinanthropus. Y dataron este cráneo, el fragmento del cráneo más oscuro es el cráneo original. Lo demás es masilla con el cual restauraron con la técnica forense, ¿verdad? Lo que debería haber llevado, con algunos dientes que se encontraron, la parte de la quijada de abajo, el lado izquierdo es lo real, lo del derecho es simplemente una copia del lado izquierdo para más o menos ver la proporción de cómo pudo haber sido ese cráneo. Igual la cóncava de la nariz, la cóncava de los ojos, ¿verdad? Esta parte sí es real, la de los ojos, la parte de la nariz solamente el lado izquierdo. Y esa es la manera como ellos lograron identificar también este cráneo como parte de la especie humana. Si se notan, siendo parte de la especie humana, no parece cráneo tan humano, porque la cóncava de los ojos empuja la frente hacia atrás. Y nuestra frente es rectangular, ¿verdad? Es cuadrada prácticamente. No tenemos ese saliente ni de los pómulos, ni tampoco de la parte de la cóncava de los ojos. Así que es un cráneo, se puede decir, involucionado, que tenía cierta etapa de evolución, ¿verdad? Y que demuestra que también el ser humano pasó por esas mutaciones a las cuales se refería Charles Darwin. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Al respecto de lo que he mencionado. Si no, continuamos. En cuanto al tema del arjé, si le preguntan a Simandro cuál es el arjé para usted, cuál es el principio de las cosas para usted, él diría el arjé es el apeiron. El apeiron, para él, el apeiron es lo indeterminado, es algo indefinido, es algo eterno. Llamar mucho la atención que para él hablar de la causa de las cosas es algo que no se puede definir, ¿verdad? Quizás parezca muy cómodo, como que él se hubiera cruzado de brazos y dijera, pues sea lo que sea, es indeterminable, ¿verdad? Sea lo que sea que haya sido la causa. Sin embargo, por lo menos le dio una cualidad, por lo menos dice Dana, he visto una persona que tiene cuerpo de mono hasta el pelaje, mitad de hombre, mitad de mono. Sí, es que de hecho se repite el gen recesivo. O sea, esa cuestión genotípica del pelaje, de la curvatura de la espalda, del cráneo, de la prominencia de la mandíbula, eso vuelve a reaparecer cada cierto tiempo en algunos seres humanos. No es algo, no está- más bien, esa es una de las tantas pruebas genéticas de que realmente hubo una etapa en la cual el ser humano era así, porque han habido seres humanos contemporáneos que tienen también esa misma predisposición genética a recuperar aquello que ya se había mutado, ¿verdad? Es decir, que se vuelve a repetir cada cierta generación, que alguien vuelva a aparecer de repente con algunas similitudes con lo que entendemos es características del hombre primitivo. Así que no es impensable. En cuanto, les decía que una cualidad por lo menos sí la ha otorgado a ese Arjé, y es el tema de la eternidad. Para este hombre, lo que haya sido la causa del universo tendría que ser una causa eterna, una causa que ha existido desde siempre. No puede ser una causa, por tanto, contingente, una causa que haya aparecido, porque si no, entonces no sería la primera. Habría que pensar que también esa tendría otra causa. Entonces, en este sentido, se empieza a aplicar las leyes de causa-efecto para pensar que la primera causa que haya sido la del universo, indeterminada o ilimitada, tendría que tener esas cualidades. Incluso el llamarle ilimitado significa que no tiene ninguna límite ni en tiempo, ni en espacio, ni tampoco en poder. Por lo cual tendríamos que creer también que ese ser que haya originado todo el universo, además de eterno, además de indefinido, también es un ser ilimitado en todo sentido, ilimitado en sabiduría, ilimitado en poder, ilimitado en tiempo de vida, ilimitado en espacio. Un ser que puede abarcarlo todo. Y esas cualidades que vamos viendo en el apero, poco a poco uno va notando que se parece mucho a la definición que tenemos hoy en día de cualquier divinidad. Entonces, por eso vemos cómo desde la filosofía pagana, de la filosofía griega, poco a poco se va como que desembocando en la misma idea que tenemos hoy en día a nivel del teísmo, de creer que existe un ser, ¿verdad? Que es ilimitado, es indefinido, es eterno, ¿verdad? Y que ha sido la causa de todo, ¿verdad? Solo Él es incorruptible e imperecedero, ¿verdad? Incorruptible significa que no tiende a la muerte jamás, un ser que vivirá eternamente. Todas las cosas se derivan de Él y están sujetas a nacimiento y desaparición. O sea, el resto de cosas que surgieran a partir de esa causa están bajo esa condición, que aparecen y desaparecen.
por la fuerza de lo contrario presente en ellas. Lo caliente, lo húmedo, lo frío, lo seco, es lo que produce realmente los cambios, las mutaciones, según lo que él creía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando cae un relámpago en la Tierra, pues el relámpago muta la materia, ¿verdad? Hace cambiar la madera en ceniza, quema el suelo y genera obsidiana. Es decir que esa energía transforma la materia. Algo así, lo que llegaba a creer no solamente él, sino también el señor Anaxímenes, también cuando hablaba del aire. Prosiguiendo, Anaxímenes. Anaxímenes, si le preguntan a él, ¿cuál es el arjé para usted, señor Anaxímenes? Él respondería, el arjé es el aire. Él creía que el aire, era discípulo de Anaximandro, creía que el aire era la causa de los seres que por diferentes procesos, condensación, por ejemplo, rarefacción, por ejemplo, se va transformando en diferentes materias, que va dando origen a diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, el hecho mismo de que el agua se evapore, perdón, que el aire se condense generando las nubes, que de las nubes, digamos, descienda el fuego o los relámpagos, pues él creía que de esa manera pues, se generaba una especie de ciclo. De alguna manera va poniendo los pilares fundamentales de lo que después vamos a llamar el ciclo del agua, ¿verdad? Aunque él opinaba que era el aire, ¿verdad? A diferencia del señor Tales de Mileto. Entonces él creía, bueno, el agua, el aire al evaporarse se surge el agua, ¿verdad? Con las nubes que cae de la lluvia, pero también surge el fuego, los rayos, así que se da una consecución de eventos ordenados alrededor de él. Esa sería la opinión del señor Anaxímenes sobre el principio constitutivo de los seres. Ahora bien, quisiera traer a colación la intervención del Papa Francisco de la Fratelli Tutti en el numeral 57, donde nos empieza a hablar un poquito sobre la evolución que tuvo el pensamiento filosófico. Afirma de que al principio los filósofos se preocuparon por el cosmos, pero luego cambiaron de desafío. El primer desafío fue preguntarse por las cosas. Veamos lo que dice el Papa al respecto. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de la relación entre los seres humanos, entre nosotros. De igual manera, podremos notar cómo los filósofos, después de abarcar lo creado, hasta donde el intelecto les permitía, preguntaban qué es el cosmos, qué lo forma, ¿verdad? Se plantean el desafío de comprender al ser humano. Entonces vemos cómo la filosofía también va a ir cambiando. De hecho, a partir del siguiente filósofo, que es Diógenes, ya empieza, ya no a hablar solamente del aire como a nivel material, sino que ya empieza a relacionar ese aire con el ser humano y a tener intereses sobre el tema de la vida, de la muerte, respiración humana. Vemos como ya, como que el tema bajó, puso los pies sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, el siguiente filósofo que se llama Diógenes es el que nos va a hablar de acerca un poquito de la naturaleza humana. Veamos la opinión del siguiente filósofo. Diógenes de Apolonia. El señor Diógenes era médico, fisiólogo, médico de aquel momento, ¿verdad? Hay que entender que los médicos griegos llegaron a tener bastante expertise. No eran tanto como los médicos que tenían aquí, por ejemplo, en América. Allá eran un poquito más rigurosos en ese sentido. Ahí tenemos, por ejemplo, Hipócrates, que puso como ejemplo que por cada axioma descubierto en la ciencia de la medicina, tenían que irlo guardando, guardaban cada conclusión para ir haciendo todo el compendio de conocimientos médicos. Y así poco a poco se fue ampliando el conocimiento. En el caso de Diógenes, si le preguntáramos, señor Diógenes, ¿cuál es el arjé para usted? Él diría, bueno, el arjé es el aire que dijo Anaxímenes, pero con una cualidad. No es un aire cualquiera, es un aire caliente. ¿Y a qué se refiere con aire caliente? La palabra que él utiliza en griego realmente para referirse al aire caliente es la palabra, y la voy a escribir aquí en pantalla porque no la tengo en la diapositiva. Voy a escribir esa palabra acá. La voy a escribir primero en griego, vamos a ver. En griego, la palabra neuma. La palabra neuma. ¿Qué significa? Viento, soplo. La palabra neuma, eso es lo que él llamaba aire caliente, el neuma. Hoy en día la palabra neuma es sinónimo de espíritu. Neuma sería el sinónimo de lo que llamamos hoy en día el espíritu. Por eso es que dentro tanto de la filosofía como dentro de la teología apareció una rama de estudio llamada la neumatología. La neumatología estudia, en el caso de la filosofía aplicada al hombre, pues el espíritu humano. Pero en el caso de la teología, la neumatología es la rama que estudia el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que es una rama importante para la teología.
De ahí viene la palabra neumático, así, neumático. Originalmente con P al inicio, después se transforma en español neumático. Lo ha aceptado la RAE así, no porque originalmente lleva una P al inicio. Si se fijan, comienza con una letra pi, luego sigue la letra ne, ni, con la letra n, la epsilon, la letra iota, ¿verdad? La letra mi y la letra alfa. Así que comienza con una P inicialmente, igual que la palabra physis o la palabra psique, ¿verdad? Que comienza con la letra P también. Físico, no, psiquese. En este caso, para la palabra neuma, pues se refiere a todos esos elementos de carácter espiritual prácticamente. ¿Y por qué decimos que realmente es eso a lo que se refería? Bueno, veamos cómo él define que el aire también está relacionado con el Dios. Dice, el aire es Dios. El alma está formada por un aire sutilísimo, dice él, por un aire diríamos, poco perceptible, ¿verdad? Que de alguna manera creía que también ese aire era un tipo de materia, ¿verdad? Lo veía de esa manera también. El aire dice es Dios en minúscula porque no sabemos si se refiere al Dios universal o a Zeus. Normalmente la mayoría de filósofos tendían a no mencionar a ninguno de los dioses que estaban en la mitología griega, sino que cuando se referían a Dios decían el Dios. O sea, el que sea el único y verdadero Dios, ese sería el Dios a que se refería. Porque, como hemos dicho, luchaban contra las mitologías que había. No les parecía coherente, así que hablaban del Dios en el sentido general. Hay que entender entonces que para ellos el Dios es el ser máximo. Dice que este ser gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es eterno e inmortal y todas las cosas sin excepción participan del aire, ¿verdad? O sea que hay alguna naturaleza de tipo espiritual en cada uno de los seres humanos. Voy a borrar lo que está en pantalla. Ahí. Incluso cree que el sueño y la muerte tienen tanta dependencia con respecto al aire que ahí se puede ver parte de esa espiritualidad, por así decirlo, o de esa neumatolicidad, por decir algo. No sé de qué manera llamar la cualidad de tener neumatismo, de tener neuma, la cualidad de tener neuma, neumático. Neumático sería todo lo relacionado con el neuma. Pero decir que alguien tiene neuma, neumaticidad podría ser, o neumatilicidad, no sé cómo llamarle a esa cualidad. No creo que esté tan bien clara y definida en el idioma español. Pero neumaticidad, llamémosle así si quieren, convengamos ese neologismo, que para referirnos a todo aquel que tiene neuma, ¿verdad? Que traducido en el castellano, si neuma es espíritu, pues estaríamos hablando de espiritualidad, que ahí sí ya es una palabra bien conocida. Por lo cual todos tenemos de alguna manera esa prueba en el pensamiento del sueño, por ejemplo, cuando estamos de repente imaginándonos cosas increíbles, como que andamos volando, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se puede percibir parte de esa espiritualidad, según creía el señor Diógenes. Por tanto, él creaba una diferencia entre lo que es el mundo animado, que tiene neuma, y el mundo que no tiene neuma, el mundo llamado inanimado, ¿verdad? De hecho, por eso es que a veces neuma también se traduce con la palabra ánima, la palabra ánima, que tiene que ver con algo que le da fuerza vital a los seres, que le da vida a los seres. Por tanto, hay seres que tienen vida y seres que no tienen vida. Es básicamente la derivación de esta afirmación de Diógenes. Debemos recordar también que él es uno de los primeros filósofos que también intentan ver cuál es el propósito, fines de los seres. De hecho, esta rama llamada la teleología, no teología, sino teleología, viene de telos. La palabra teleología es una rama de la filosofía, no la enumeré porque está dentro de la estética, es una rama menor que está dentro de la estética. Trata del estudio de la finalidad de las cosas, estudia también los propósitos de los seres. Diógenes cree que todo trabaja conforme a un propósito, todo tiene un orden, por lo cual él distingue lo que es el mundo llamado cosmos, de que está de alguna manera gobernado por una inteligencia divina, de lo que él llamará el caos, que el caos es lo contrario al cosmos. El cosmos es lo ordenado, el caos es lo caótico, es lo desordenado, lo que no está regido. El aire, por tanto, dice la prueba implícita de los seres, de esta sustancia originaria. El aire que respiramos, de alguna manera nos recuerda esa espiritualidad, ese mundo espiritual que tenemos. Así el mundo no es un caos, sino un cosmos. Todo está bien distribuido, todo está bien estructurado. Y esta visión de la regularidad y orden de las cosas es lo que va a terminar influenciando al siguiente filósofo que veremos, que es el señor Heráclito de Éfeso.
Preguntas acerca de Diógenes. ¿Alguna duda o comentario? Podemos ver entonces que incluso desde la filosofía llegan a casi las mismas conclusiones que desde el punto de vista de la fe y la revelación cristiana y judía también se ha llegado. Es una cuestión bien curiosa. Ellos nunca fueron judíos ni cristianos y llegaron a conclusiones muy semejantes a la teología tanto judía como cristiana. Eso debería de decirnos algo. Yo creo que debería decirnos realmente cómo es posible que dos caminos distintos lleguen a la misma idea, de creer en un mundo espiritual que tienen esta visión muy clara y de un solo ser que de alguna manera gobierna todo. ¿Verdad? ¿Cómo llegan a esta conclusión? A mí me impacta mucho ver al mundo pagano opinando casi como si fueran cristianos. Pareciera que realmente llegaron al mismo punto. Por eso siempre vamos a hablar que hay dos caminos tremendos para adquirir el conocimiento de Dios, por ejemplo, el camino de la razón y el camino de la fe. Porque por el camino de la fe es fácil creerle a través de la palabra de Dios, pero el camino de la razón es un camino un poquito más trasijado, más difícil, porque solamente el intelecto humano intentará querer comprenderlo. Y llegará hasta cierto límite, hasta cierto punto. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Francisco? Que incluso entendiendo el universo, solo llegaban hasta donde el conocimiento les permitía llegar. ¿Verdad? De igual manera con respecto al tema del hombre, el tema de Dios, el tema del mundo. ¿Verdad? Los grandes temas de la filosofía siempre se quedan hasta cierto límite, porque nuestra capacidad intelectual no llega hasta más. ¿Verdad? No hemos podido superar ese límite que dice la ciencia que llega al cerebro humano. Ponen aproximadamente, creo que por el 11 al 12% de uso del cerebro. Es decir, que el hombre más inteligente del planeta ha llegado alrededor del 11 a 12% de utilización de la capacidad mental. O sea, que no hemos podido llegar ni siquiera al 50%. O sea, llegar a esos niveles de uso de la capacidad cerebral es otro nivel, ¿verdad? De hecho, hasta hay una película que narra esa situación, que intenta explicar qué pasaría si un ser humano pudiera llegar al 100% de la capacidad cerebral, que es la famosa película de Morgan Freeman y de Scarlett Johansson llamada Lucy, ¿verdad? Vale la pena que la vean, porque llama mucho la atención. Si Albert Einstein llegó a tal conocimiento con apenas un 11%, imagínense lo que seríamos capaces de hacer con un 15, un 20, un 30%, a nivel de los cálculos, a nivel de la matemática, a nivel de las habilidades espaciales, a nivel de las facultades artísticas. ¿Hasta qué nivel podríamos llegar? Además de la comprensión psicológica, además del dominio de la personalidad, además incluso de la voluntad para salir adelante a pesar de la enfermedad. Y además del optimismo que es necesario a veces hasta para recuperarse a nivel de la salud, porque está más que estudiado por la misma psicología que la actitud ante la enfermedad puede ser determinante para la salud o la enfermedad misma. Es decir, para que la enfermedad se aliviane ¿cómo se puede decir? Se sane la persona o más bien se enferme aún más, ¿verdad? A tal nivel que el mismo estrés puede producir algunas secuelas parecidas a enfermedades. Esa es la capacidad cerebral del hombre, que puede llegar hasta ese nivel de dominio de la voluntad, de tal manera que puede hasta mejorar o dañar orgánicamente su propio cuerpo, solo por una idea que pueda estar rondando en su cabeza. Esa es parte de la facultad interesante. Veamos la siguiente escuela, Pitágoras. Ya vamos a llegar a Heráclito para ver un poquito más acerca de esta idea de la dinámica de los seres. El señor Pitágoras, él funda una escuela en Crotona, una escuela con fines políticos, filosóficos y también religiosos. Aquí aparece en esta imagen, que es de la obra de matemáticas del álgebra de Baldor, ahí aparecen la fotografía de diferentes matemáticos, incluido él, bueno, imágenes, dibujos de estos personajes. Él presenta un año de inicio y final de la vida de Pitágoras, según lo que logro leer, del año 585 al año 500. Sin embargo, en los libros de filosofía aparecen otros datos. Es un poco difícil ubicar con exactitud a los personajes de la antigüedad, porque nadie tiene partidas de nacimiento, ni hay registros de la persona de esta época. Entonces, la fecha que manejamos aquí es 569 a 475, aproximadamente el año en que nació y murió Pitágoras. Incluso en la misma filosofía y libros de filosofía, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ese tiempo. O sea, no hay consenso respecto a la edad de inicio final de un filósofo. Normalmente el final sí, casi siempre se guarda el año, pero el inicio es el problema.
cuando comienza la vida. Y independientemente de eso, solo nos sirve para ubicar por lo menos en qué siglo más o menos vivió, para tener idea de los eventos que pudo haber vivido aquel filósofo. Por ejemplo, cuando veamos al señor Heráclito, cuando hablemos de su misantropía, va a ser necesario atender a ver qué contexto histórico vivió él para llegar a esa actitud que hoy llamamos pues esa misantropía. Ya vamos a llegar a Heráclito y hablaremos de ello. Es importante aprender a ubicar en tiempo y espacio a los filósofos porque eso también pudo haber impactado el contexto cultural, histórico, el tipo de, incluso de, no sé, de mercado que había, de política que había, todo eso pudo haber influenciado en su forma de pensamiento. El señor Pitágoras, como digo, fundó una escuela en Crotona con fines políticos, filosóficos y religiosos. De alguna manera, él intenta convertir esta escuela casi como una especie de secta, ¿verdad? Le exigía a sus estudiantes o discípulos ciertos rigores, ¿verdad? Que hoy cualquiera no los va a tomar como reto, ¿verdad? Si yo empezara a querer exigirles esos rigores a ustedes, que apuesto que seguramente me demandarían por medio de los derechos humanos, porque obviamente no iría contra la libertad de las personas. Sin embargo, él creía que era necesario hacer esos tipos de sacrificios para poder acercarse al conocimiento. Se cree que inventó las tablas de multiplicar y demostrar su teorema, y lo que le pedía a sus discípulos era guardar, para poder cultivar conocimiento y formar parte de su escuela, había que guardar primero el celibato, cuidar la dieta también, es decir, no casarse ni tampoco comer carne. ¿Por qué? Porque creía, bueno, seguramente por el tema matrimonial tiene una idea muy semejante a la de San Pablo. San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que está bien al cristiano, ¿verdad? Le está bien al hombre quedarse así. Es decir, si no tiene mujer, que no la busque. Es decir, que le recomienda a los solteros y a las viudas que mejor se queden así, que no anden buscando matrimonio, porque este mundo es pasajero y el matrimonio se convierte en una tribulación en la carne. Y al final dice claramente que quien ha tomado esa decisión libre y voluntaria de guardarse en el celibato o en la virginidad para dedicarse solamente a Dios, lo hace bien. El que se casa no peca, pero el que no se casa obra mejor, dice al final de ese capítulo. Por lo cual él creía que el celibato o la castidad le permitiría a una persona estar completamente enfocada en lo que realmente se pretendía, que en este caso era estar en contacto con la divinidad, con Dios. De hecho, dice claramente que la Virgen, ¿verdad?, está en constante trato íntimo con Dios, mientras que el casado o la casada están divididos porque tienen que dedicarle tiempo a su pareja y a Dios. Por lo cual él decía mejor quedarse soltero para dedicarse al 100% a la misión que Dios ha encomendado. Que eso es lo que hacen las hermanas religiosas, lo que hacen los sacerdotes, que no se casan para estar dedicados al 100%. Recomendación de San Pablo, que también lo da, en este caso Pitágoras, a sus discípulos, para dedicarse al estudio, evitar tener novias y evitar tener que casarse, porque si no, se pierde mucho tiempo y no van a poder crecer intelectualmente. Esa recomendación, pues yo sí se la daría como consejo. Si ahorita en esta etapa de estudio no tienen novia o novio, no lo tengan. Tengan 4 años de celibato, de castidad, ¿verdad? Guárdense de la distracción y dedíquense al estudio y van a ver los frutos. Porque ciertamente quien le dedica el tiempo de vida de lleno al estudio y no lo pierde en familiaridades o en viajes o en cosas superficiales, pues realmente va a alcanzar, ¿cómo se llama? Mejores frutos a nivel intelectual. Me pregunta aquí Marco, ¿qué no consideraba Pitágoras el ayuno como un santo remedio? Es que el ayuno prácticamente es una forma de, primero, para evitar caer en esta fatiga que suele producir el comer carne muy pesada. La carne produce cierta fatiga orgánica, es decir, cansa al individuo porque cuesta digerirla. Y seguramente en el conocimiento de la medicina, estos hombres llegaron a entender que el tipo de dieta influía en la capacidad de atención y vivacidad que una persona podría tener, de vitalidad. Por lo cual se dieron cuenta, igual que el mundo judío, que al comer cierto tipo de alimentos, cierto tipo de carnes, se pueden producir enfermedades en el organismo. ¿Cómo lo sabemos hoy en día? Hoy en día sabemos que quien come cerdo todo el tiempo se va a enfermar de un colesterol dañino, de unos triglicéridos dañinos, ¿verdad? Porque hay un tipo de colesterol que no es dañino y uno que sí. Por eso recomiendan regular el tema de las carnes rojas. Y si se come carne roja, que sea magra, sin grasa, porque la grasa de la carne roja es dañina para el cuerpo humano. Eso lo sabemos hoy en día, pues desde la antigüedad. Es decir, no es un invento de ahorita, eso es algún conocimiento que viene desde los hombres de la antigüedad. Y sabían que al comer
elementos muy pesados como las carnes, podría producir esta pérdida de motivación para el estudio, ¿verdad? Así que, y mientras que si comían solamente vegetales, granos y cosas por el estilo, mantendrían una mejor salud corporal, ¿verdad? Eh, ¿qué es mito? Lo de que ciertas carnes son dañinas. Oh, lo siento, no es que justo estaba hablando de eso en mi clase de biología. Es que siento que la grasa saturada, la grasa animal, la tienen muy criminalizada, por decirlo así. O sea, siempre le dan el papel de que es mala, 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 pero en sí, la grasa saturada, la grasa animal en sí es muy buena para el cuerpo, más bien. Sí, sí, o sea, la leche materna está compuesta de grasa saturada en su mayoría, la piel es pura grasa saturada y proteína, el cerebro también en el mayor porcentaje, o sea, el cerebro en su mayoría está compuesto de grasa saturada y agua también. No sé, siento que han siento que la gente tiene este muy mal concepto de la saturada. La gente, no creo que sea la gente, porque yo he visto que todos los médicos, cuando mandan a dieta a una persona, le quitan Sí. todo eso. Oh, no, yo doy clase de nutrición y también incluso tengo libros, revistas y me pongo a investigar y cosas así, leo artículos e incluso yo hice una dieta ketogénica, una dieta a pura grasa y pues yo me sentía muy bien, muy genial. Entonces, no sé. Habría que preguntarse entonces por qué entonces la comunidad médica está dividida, porque las opiniones que podemos ver públicamente, en revistas incluso de medicina, sobre el Sí, tema de las grasas, es contradictorio entonces, sí, porque sí, no se ponen de acuerdo en ese asunto. Pero lo que tanto hombres de la antigüedad como la ciencia contemporánea nos ha dicho es que hay ciertos alimentos que en exceso son dañinos, ¿verdad? Que producen obviamente ese tipo de enfermedades. cierto. Y simplemente hay que ver, cada vez que alguien se enferma, vean el tipo de dieta que le demandan hacer. Hace poco yo vi a un amigo mío que le pegó un ataque cardíaco y Sí. el nutricionista le mandó una dieta, pero que es una dieta sacrificadísima, increíble, no puede probar nada. Es increíble el tipo de dieta. Es que si quieren ver la dieta de mi amigo, se la mando. Me mandó el documento de Word con los tipos de alimentos que debe comer. Cero, carnes, hasta huevos, frijoles, todo eso le quitaron. Un montón de Mándelo al alimentos grupo, que son dañinos para él. mándelo Lo, al grupo. lo voy a mandar. Nice. Incluso me la compartió porque él sabe que estoy con obesidad y me dice, ya yo estuve a punto de irme y no quiero que te pase, entonces te quiero compartir la dieta, pero como cada dieta tiene que ser de acuerdo también al tamaño, al peso de la persona, no puedo Cierto. tomarla para mí. Entonces, le agradecí, pero le dije, bueno, voy a revisar a ver qué encuentro, pero realmente sé que tendría que yo mismo hacer mi evaluación de masa corporal para ver también mi nivel de triglicéridos y todo eso, porque dependiendo de eso va a ser el tipo de dieta que me van a recomendar. ¿Verdad? Está No bien. podemos copiar la dieta de alguien que dice que le funcionó para otra persona sin evaluar todos esos detalles, porque puede ser Exacto. incluso contraproducente. Cierto. Prosiguiendo, en el caso de Pitágoras, pues algunos de los aportes que se le mencionan es que él consideraba que el principio de todo el universo era el número. Entendido aquí el número como algo, ¿cómo se puede decir? Como algo, como la ley misma que generaría el orden del universo, porque él creía que todas las cosas del universo son prácticamente cuestiones matemáticas. Todo puede ser evaluado matemáticamente. Entonces, de alguna manera, vuelve, personifica al número como si fuera un ente, como si fuera una especie de Dios. Incluso en los libros posteriores de Pitágoras le llamaban a este número, le llamaban el unum o el único, el uno o el único. No refiriéndose al número uno como un número contable, sino al único ser, ¿verdad? Que evidentemente es la causa de todo. De alguna manera, esta sustancia que él considera, para él sería su arjé. Si le preguntamos a Pitágoras cuál es el arjé, pues diría el número. El número sería el arjé de todas las cosas. Algunos descubrimientos que también se le adjudican, está en la parte matemática, esto ya más matemática que filosofía, pero lo menciono, está el descubrimiento de los números racionales e irracionales, de los triangulares, cuadrados y perfectos. ¿Qué es un número irracional? Les cuento que según la historia de la escuela de Crotona, llegaron a tal nivel de sectarismo que creían ser la élite de toda la región. Por lo cual, de alguna manera creían que como ellos podían explicarlo todo mediante los números, nada estaba oculto a sus ojos. Sin embargo, cuando se enfrentan al problema de los números irracionales, como la raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11, se dan cuenta que no se puede racionalizar ese número. Y por tanto, se escapa a la inteligencia del hombre llegar a la exactitud de esa realidad numérica. Por lo cual, esto produjo en la escuela cierto declive y cierta
cierto desentusiasmo porque creían ir por buen camino seguro y se encuentran con algo que les hizo tambalear prácticamente toda su doctrina elitista respecto a los números. Un número irracional es aquel número que puede ser expresado en forma de razón. Es decir, por ejemplo, el número 3 yo lo puedo igualar a la raíz de 9 y también lo puedo igualar a 9 tercios. Quiere decir que puede ser explicada en forma de razón o de forma racional este número. Puedo escribir 9 tercios es igual a 3 o raíz de 9 es igual a 3. De igual manera, muchos otros números que pueden ser también simbolizados así en forma de fracción o en forma de radical. Pero la raíz de 2 no se puede colocar en forma de razón. No hay un número, ¿verdad? Distinto a 2 y uno que dividido entre 2 me dé 2, porque, que me dé esa raíz. Cuando sacamos la raíz de 2 en una calculadora tiende a casi al infinito la cantidad de dígitos. Entonces, no podemos operar exactamente con esos números. De igual manera, el número pi también es un número irracional. Se dice que incluso la computadora más potente que hay actualmente no ha podido encontrar más que 10.000 dígitos después del punto. No tenemos ni siquiera la tecnología para calcular toda la cantidad de dígitos después de ese 3.1416. Um, y por ese motivo es que llegaron ellos a sentir que ya no podían encontrar, que se escapaba obviamente ese conocimiento de ellos y seguramente eso los hizo bajar un poquito en humildad. Los números perfectos triangulares son aquellos números que, sumando el siguiente número, van conformando figuras geométricas, como en el caso del 1 más 2 3, 1 más 2 más 3 6, 1 más 2 más 3 4 10, que colocados de manera en forma de puntos, pueden ir armando o cuadrados o rectángulos, en este caso, perdón, cuadrados o triángulos. En este caso, estos números forman triángulos. Ahí podemos ver el triangulito del 1, del 3, del 6, incluso aquí está el del 10, del 15, del 21, del 28, 36. Entre más voy colocando triangulitos, la totalidad de la suma de estos puntitos va dando estos números. De alguna manera puede servir geométricamente para hacer algún tipo de construcción arquitectónica, por ejemplo. Imagínense que yo de repente quiero construir una pirámide de 36 metros de largo, que su base va a ser 36, ya sé cuántos cubos debo poner cada cierta altura para ir llegando hasta el número 1, para llegar hasta la punta. Sé que el siguiente número de cubos que voy a ocupar son 28, el siguiente va a ser 21, el siguiente va a ser 15, a nivel lineal, evidentemente. Um, entonces puede ayudar a la geometría. De igual manera también los números cuadrados, que también tienen el mismo tipo de juego matemático, que conforme se van ubicando, ¿verdad? Sumando el número impar, va generando figuras cuadradas también, ¿verdad? Eso es lo que él logra encontrar. Además, se le adjudica a él, pues, el teorema, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Cómo llegó él a la deducción del teorema de Pitágoras? Se encuentra, igual que muchos hombres de Grecia que viajaron quizá a Egipto, porque allá estaba la famosa escuela de Alejandría y estaba la famosa biblioteca de Alejandría también. Hay que recordar que Alejandro Magno, ahí por el año 300, va a conquistar toda esa región, ¿verdad? Toda la parte del Reino de Macedonia, la parte sur de Grecia, toda la parte de Turquía, la parte de Palestina, hasta allá al lado de Persia, y llegó hasta la frontera con la India. Y por el lado norte de África, toda la parte de Etiopía, toda la parte de Egipto, y hasta Cartago. Toda esa región prácticamente va a pertenecer bueno, se convertiría en el imperio greco, en el imperio griego. Y obviamente en cada ciudad que conquistaba iban fundando escuelas filosóficas, escuelas matemáticas, ¿verdad? Y habían obviamente incluso centros de cultura como Alejandría con su famosa biblioteca. Hombres como Pitágoras, hombres como Platón fueron a estudiar hasta allá. Se dice que Pitágoras quería miraba las pirámides de repente, ¿verdad? Y quería tener la capacidad matemática para poder, digamos, determinar la pendiente de una pirámide, cuál sería la longitud de una pendiente. Porque podría perfectamente poner una vara recta para medir la base de la pirámide y una vara horizontal para medir la base de la pirámide. Y empezar por lo menos a darse cuenta que la pirámide cortada por la mitad básicamente es un triángulo rectángulo. Pero ¿cómo puedo tener exactitud yo en la medida que debe tener desde la punta hasta la base en forma de pendiente? Eso es lo que él quería determinar. Se daba cuenta que no conocía la manera de calcular esa medida matemáticamente. Pero habían otras figuras geométricas que le podían servir para poder hacer ese cálculo geométrico. La figura más básica que tenían es la del cuadrado, que esa sí se sabía perfectamente, incluso la forma de calcular el área, ¿verdad? Que es la multiplicación de lado por lado. Entonces determinó él colocar en cada uno de los lados del triángulo rectángulo, tomó cualquier dibujito de triángulo que se hizo a mano
una regla y dijo, para saber exactamente cuánto mide esa pendiente y estar seguro que esa es la cantidad que tiene que dar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, decidió colocar rectángulos, digo cuadrados, en cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Le dio medidas a cada uno de los lados, supuso, digamos, vaya, que el triángulo de abajo mide 3 por 3, el de arriba 4 por 4, el de arriba 5 por 5, y se preguntó qué relación hay entre 3, 4 y 5. No hay una relación que me informe de algo nuevo, solo hay una relación de unidad por cada uno de ellos, ¿verdad? 3, 4 y 5. El 3 es 4 menos 1, el 5 es 5 menos 4, perdón, el 4 es 5 menos 1. Entonces es la única relación que encontró, pero después se puso a pensar en el área. Y si veo el área, digamos el de abajo es 9, el de arriba 10 y 6 y el otro 25. ¿Qué relación hay entre 16, 25 y 9? Y es aquí donde a él se le prende el bombillo y decide hacer la siguiente igualdad, que en el caso del 9 más 16 da 25. Entonces transformó estas áreas, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? De los lados, 3 a la 2 más 4 a la 2 más 5 a la 2, y por la ley de los radicales, ¿verdad? Simplemente colocó un radical a uno de los lados para eliminar el exponente, porque sabía que tenía que quitarle uno de los lados para saber exactamente el lado de la pendiente. Por lo cual, para poder ver ese cuadrado, le colocó un radical a ambos lados, quitando obviamente el exponente, y de esa manera sale la famosa fórmula de la hipotenusa. La hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos elevado, bueno, la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Y así es como dio con esta famosa fórmula que hoy sirve para la geometría. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Pasen un excelente día. Una última Gracias, Lick. pregunta. ¿Hasta qué tema tenemos que estudiar para el Mito, examen? magia y religión. Mito, magia y religión. Ok, está bien. Gracias, Está ahí. gracias. Pero nos vemos mañana, Lick. Ah, sí, mañana es el examen. ¿Cierto? Nos Sí, vemos mañana. mañana. Hasta A la mañana. misma hora, ¿verdad? A la A misma hora, las... sí. 50 Ok. minutitos de examen. Está bien, Lick. Muchas gracias. Nos Tenga vemos. buen día. Buen día.